Gustavo, bueno, bienvenido, buenas noches, la verdad que es un placer tenerte aquí, ¿eh? Perfecto, buenas tardes, un gusto estar acá. Entiendo que me diste la palabra para que haga algunos comentarios sobre el tema de los granos o los mercados. Básicamente, ¿cómo es la matriz agrícola actual en función de la producción de carne? ¿Qué nivel de dependencia o dependencia tiene esta matriz agrícola? ¿Cómo la ves a futuro? Sí, y algo me ha comentado este tipo que Bueno, lo que se ve es que en el mundo la demanda de carne crece junto con la demanda de proteínas en general, y eso es algo que vino para quedarse por lo menos por los próximos 10 años. Las proyecciones que uno ve en China, pero también en Asia-Pacífico, mismo también en países como la India o África, es de que la demanda de carnes va a crecer o de consumo de proteína va a crecer. En África el consumo de proteína está muy por debajo del mínimo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, yo creo que esa es una tendencia que va a seguir ocurriendo. Lo que pasa es que hay que ponerlo en un marco más amplio, y ese marco más amplio incluye varias variables, ¿no? Es un aumento de demanda, pero también aparecen cambios en los hábitos de consumo de mucha gente. Es decir, hay un aumento en el consumo de productos con información determinada, hay un aumento de consumo de productos sustitutos de la carne, hay un aumento en el consumo de otros productos como las legumbres, que en el fondo es también proteína y que hasta cierto punto pueden competir con la carne. Pero todo eso se da en el marco de una creciente demanda de carne y por lo tanto grano. Eh, Vamos a tener que aprender, me parece, como experiencia, a que la volatilidad que tuvimos hasta ahora no solo se va a mantener, sino que va a aumentar. Es decir, vamos a tener volatilidad de los mercados y eso va a demandar una mayor capacidad en la gestión del riesgo, en el tema de precios, por ejemplo, ¿no? Y todo esto se va a dar en el marco del cambio climático, de problemas de exceso de agua y de falta de agua, en el marco de una convergencia tecnológica que va a cambiar probablemente la forma en que se hace la agricultura y la ganadería en los próximos años, y en un contexto de inestabilidad política y social, no solo en la Argentina, sino en general en muchos países del mundo que van a impactar seguramente sobre cómo funcionan los mercados, las cadenas de valor, las organizaciones y demás. Creo yo que el punto, eh, la respuesta correcta, digamos, a la pregunta que me hiciste, es vinculada a cómo desarrollamos una estrategia o cómo deberíamos desarrollar una estrategia en Argentina de una integración mayor con el mundo. Esa integración mayor con el mundo tiene que ver con cómo nos relacionamos mejor con China, y profundizamos esa relación, cómo lo hacemos con la Unión Europea, tenemos ahora el tema del acuerdo con la Unión Europea-Mercosur, cómo lo hacemos con África, que es un continente olvidado pero que está enfrente nuestro y que podría ser un gran demandante de nuestros productos. China no es solo China, es el Asia-Pacífico. Yo te perdí, Gustavo. Yo te perdí, bueno. En cualquier momento lo recuperamos y vamos a ver si podemos escuchar, mientras recuperamos a Gustavo, a Rafael Tardáguila, que le damos la bienvenida. La verdad que Rafael, es un placer tenerte acá y nos gustaría escuchar algunas consideraciones con respecto a lo que ves en este momento de las exportaciones mundiales de carne vacuna, de todas las carnes en definitiva, pensando un poco en la aspiradora mundial que es China en este momento, que se lleva de todo lo que hay dando vuelta en el mundo. Pero ¿qué es lo que está viendo específicamente de la carne bovina en este caso? Y si querés hacer un repaso por el resto, también te escuchamos con gusto. Estás muteado con el micrófono, Rafael. Fíjate si podés habilitarlo. Ahí está, perdón, disculpas. Ahora sí. Perfecto. Gracias.
Muy bien. Buenas noches, entonces. Buenas noches ahora. Antes que nada, bueno, el gusto de estar acá compartiendo con panelistas tan destacados y con ustedes. Bueno, vaya que ha cambiado y Gustavo lo decía recién refiriéndose a los polos de demanda, y ineludiblemente hay que mirar para China como demandante de proteína animal en general y de proteína vacuna en particular, mucho más aún después de que a partir de agosto de 2018 la epidemia de fiebre porcina africana le pasó por arriba a las existencias de cerdo en ese país, que no solo es el principal productor mundial de esa proteína, sino además el principal consumidor mundial. Y se le generó un hueco tremendo que intentó compensarlo parcialmente con todo el tipo de carne que pudo comprar, hasta llegando a las últimas semanas del año pasado, que ahí, después de una espiral alcista impresionante en los precios de importación, el gobierno les dijo: muchachos, hasta aquí llegamos, le frenó la financiación a los importadores, y los precios se desbarrancaron antes de la pandemia. Pocas semanas antes de la pandemia ya hubo un parate por parte de China. Pero si en el contexto actual, para mirar al mercado internacional de la carne bovina como demandante, hay insoslayablemente que mirar a China, como proveedor insoslayablemente hay que mirar al Mercosur, que se ha transformado en el principalísimo proveedor de carne, de este tipo de carne, al mercado internacional. Si lo mirás en un contexto, en un plazo más largo de tiempo, desde que empezó este siglo, o sea, en estos 20 años, cuando arrancamos el siglo, el Mercosur exportaba 1 millón de toneladas carcasa de carne bovina. Ahora exporta 4 millones, y con flechita todavía para arriba. Los otros están ahí. No sé si hay alguien que me quiera hacer una interrupción o un micrófono abierto nomás. Le reiteramos el pedido de que apaguen las cámaras y los micrófonos de los teléfonos, así los escuchamos a ustedes fundamentalmente y todos los podemos ver mejor. Te seguimos escuchando. Bueno, para completar. Mientras el Mercosur en estos 20 años multiplicó por 4 las exportaciones de esta proteína, los otros grandes proveedores del mercado internacional, llámese América del Norte, Oceanía, crecieron, pero crecieron entre 100 y 500.000 toneladas. Entonces, hay otro que también se puede destacar como con un crecimiento importante, que es la India, con su carne de búfalo. Entonces, la India, que llegó hasta 2 millones de toneladas y después bajó, ¿no? Tiene conflictos internos entre las distintas religiones, ¿no? Los que le ponen trabas a quienes producen carne bovina, y bueno, fundamentalmente la parte musulmana de la India, que es quien la produce. Pero teniendo en cuenta esto, los que crecieron han sido el Mercosur, y fundamentalmente el Mercosur, Brasil y la India. Eso lo que está indicando, me parece a mí claramente, es que los compradores lo que buscan es precio, ¿no? Está bueno pelearse por conquistar nichos de mercado de alta calidad, pero si vas a salir con volumen al mercado internacional, inevitablemente tenés que salir a competir a precio. Gracias, Rafael. Ya está Patricio haciéndote una repregunta, pero lo queremos presentar a Lucas Balbi, especialista en el sector porcinos. Hoy en día nos estamos sorprendiendo algunos sobre el precio que está pagándose, por lo menos en el ámbito local, por el capón. ¿Qué análisis podés hacer de esto que está pasando en el negocio y del cual todo el mundo está hablando? Lucas, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Silvio, buenas noches a todos. Sí, la verdad que el precio en las últimas 20 semanas casi que aumentó
un 100% de cerca de 60 pesos, ahora que estamos viendo algunos negocios a 120 pesos y nos llama a todos mucho la atención. Y me parece que es interesante hacer cuando se ven estas cosas que realmente fuera de lo común, se da una combinación de factores que vale la pena explicarlos, y es que bajó también desde que el marzo había bajado hasta los 60 pesos, porque el inicio de la pandemia frenó muchos canales de hoteles, de caterings, de restaurantes. Las industrias no estaban demandando tantos animales, y eso hizo que se entreguen menos animales en el mes de marzo y abril, que hizo que baje el precio. Los animales se fueron más pesados en todas las granjas en el país, en general, como peso de faena medio, y eso hizo que el destino de la carne sea directamente a la carnicería, y era mucha oferta porque los cerdos entregan la misma cantidad de capones. Nosotros como industria entregamos cerca de 140.000 capones por semana, y eso se vio reflejado en el precio, que tuvo un piso muy bajo, realmente, en el cual los márgenes de los productores eran negativos, y a partir del mes de julio-agosto una recuperación del movimiento en general de la economía, y a eso se sumó lo que nombraba recién Rafael de la demanda china, que no son grandes volúmenes los que está moviendo el porcino en relación a su producción, pero sí ayudó a hacer un poco más de presión sobre el precio, y hoy nos encontramos en un precio que ha superado el precio del bovino, y creo que creo no, es una relación de precios que no se sostiene mucho tiempo, se ha dado 2 veces en los últimos 6 años, y también el 95% de la producción porcina se consume en Argentina, y todos sabemos la situación que está el país en cuanto a índice de pobreza y demás. Entonces creo que ahí hay un equilibrio que se tiene que encontrar. Gracias, Lucas. Bueno, lo voy a presentar, no merece presentación, lo conocemos todos, a Patricio Bertelli, hombre de Tecnal, que va a hacer las repreguntas, y lo vamos a escuchar con mucha atención, porque siempre Patricio es muy incisivo y nos hace pensar un poco a todo. Pato, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Tenés el micrófono muteado, Patricio, tenés que habilitarte el micrófono porque no te estamos escuchando. Perdón, ahora sí. Bueno, muchas gracias. Y quería hacer una pregunta a Rafael de algo que me inquieta, en realidad me vuelve loco, que tengamos el novillo más barato del Mercosur siempre. Competimos con un novillo manufactura de Brasil que no es castrado, competimos con un animal todavía en Uruguay muy de pasto, aunque algo tiene de feedlot, pero todavía es marginal. Competimos con un Paraguay que es 100% de pasto, y sin embargo el promedio de carcasa que tiene la Argentina es el más bajo del Mercosur. ¿Nos ayuda un poco, Rafael, si este es un problema de integración de la res, de mala presentación o de falta de destinos, para entender un poco por qué hoy estamos en $2.60 y ustedes están en $2.20 y Paraguay está a $2.70 y así? Y todos los días es así. Sí, yo creo que primero una puntualización. Nosotros esta semana en Fax Carne tenemos la referencia del precio del novillo habilitado para la exportación en Argentina en un equivalente a $2.72, pero nosotros para analizar la competitividad a nivel internacional de este precio, le agregamos el 9% de impuestos que el exportador argentino tiene que pagar para la exportación de carne vacuna. Yo no sé si en ese 2.60 creo que fue que dijiste que estaba incluido ese 9%, me parece que es ineludible incluirlo para hacer la comparación con los demás países. De todas maneras, es verdad, esta semana, en semanas anteriores, Paraguay venía muy rezagado, pero esta semana Argentina tiene el precio más bajo de la región, ese 2,72 que te dije. Paraguay hoy en día está en 2,80. Nosotros hacemos en Fax Carne un promedio de Brasil que nos da esta semana $2.91, y Uruguay está todavía por arriba, no tanta diferencia como tenía el año pasado, pero está entre 3.25, 3.30, nosotros pusimos 3.26 esta semana. Yo creo que hay
razones para explicar por qué Argentina tiene el precio más bajo ahora. Una de ellas es que no hay que dejar de tener en cuenta que por más que Argentina elevó muchísimo sus volúmenes de exportación, de todas maneras 3 de cada 4 kilos que consume con este gran crecimiento lo vuelca al mercado interno, y Argentina está pasando, ustedes creo que lo sufren en carne propia, una crisis económica realmente muy importante, con una cuarentena obligatoria que se cumplirá más o se cumplirá menos, pero que sin duda tiene muchísimo comercio y restaurante y los hoteles cerrados, y eso sin ningún tipo de duda te impacta sobre la demanda por carne vacuna. Entonces, a mí me parece que lo que más está pesando en el precio, al componer el precio de Argentina, es un mercado interno muy deprimido. Con seguridad, los frigoríficos que trabajan para la exportación deben estar haciendo un negocio bastante bastante mejor, porque, bueno, compiten con los consumeros o con quienes se dedican al mercado interno y logran colocar una parte, por lo menos, de su producción en el mercado internacional, seguramente a precios mejores. Algunos otros factores a tener en cuenta en la comparación son que, bueno, comparado con Brasil, Brasil está pasando por un muy intenso proceso de retención de vientres, y por lo tanto los precios en Brasil están muy firmes, muy presionados al alza en reales. Cuando lo pasás a dólares no se ve tanto porque el real está muy debilitado, pero Brasil está pasando por un proceso de recomposición de existencias muy intenso, y eso presiona para arriba el precio en Brasil. Y lo otro a tener en cuenta es que el peso relativo de Europa en las exportaciones de Argentina, por más que hoy en día China domina todo, pero Europa, dentro de Argentina, tiene un peso relativo importante, ¿no? La cuota Hilton, las 29.000 toneladas que tiene Argentina, y Europa también está pasando por un momento muy difícil en cuanto a la demanda, también por la pandemia. Muy bien, gracias, Rafael. ¿Alguna inquietud con Gustavo, Patricio? Sí, con Gustavo me dejó pensando, porque se le cortó y lo hubiera querido escuchar con atención. Y la pregunta es si África es una demanda potencial o es un ofertante de carne potencial en el fondo, o de granos eventualmente, ¿no? Hay un crecimiento en la cantidad de hectáreas arables calculadas por la FAO, y quería saber, estuve mirando un poco la matriz ellos tienen 1.200 millones de personas, se van a duplicar para el 2050, son los que se van a duplicar. Y hay países como Ruanda que tienen 400 personas por kilómetro cuadrado, y otras como Namibia que tienen menos de 10, o sea que, menos de 2, perdón. O sea que hay países que tienen mucho perfil para que la agricultura se mueva hacia esos países, y China lo ha visto. Gustavo, ¿vos opinás que China puede tomar posiciones en África y puede llegar a abastecerse en parte en África en los próximos años? Bueno, yo estuve realizando unos trabajos en África, una consultoría en Uganda, otra en Ghana, y hace poco viajé a Etiopía también. Mira, en África el potencial de crecimiento es grande. En la zona de las sabanas hay unas cuantas millones de hectáreas de agricultura. No son hectáreas de alto potencial, o sea, no son comparables, obviamente no con Argentina, pero tampoco con los cerrados, son peores que los cerrados brasileños, o sea que la productividad y la competitividad es baja en relación a eso. Obviamente tiene la ventaja de tener el consumo creciente que va a tener seguramente África en los próximos años. Yo no veo que el desarrollo de África en los próximos 10 años pueda tener algún tipo de interferencia o implique en algún tipo de riesgo para países como Argentina. Si aumenta la producción en África, yo creo que seguramente va a ser para aumentar el consumo de proteína local. En todo caso, puede impactar sobre una disminución en la demanda potencial que tenga a países como Argentina o como Uruguay o Brasil. Como dijo acá, como dijiste, digamos, el panorama es muy diferente en cada país. Ahora estoy por hacer un trabajo en Namibia, pero es un país que tiene muchísimas restricciones desde el punto de vista climático.
Es decir, tienen una cría importante, son proveedores de terneros a Sudáfrica, es su principal fuente de exportación, pero yo no creo que ni por motivos climáticos ni por motivos culturales sean en el corto plazo algo que impacte negativamente sobre los mercados. Muy bien, muchas gracias. Patricio. Perdón, muy bien. Muchas gracias, está muy claro. Sí, ¿alguna inquietud para Lucas Balbi? Lucas, una de las cosas que me llamó la atención es que el precio, como vos dijiste, pasó por arriba del bovino, cuando todos sabemos que la inclinación hacia el cerdo se ve favorecida cuando los precios están en el orden del 15% abajo del bovino. ¿Y cuál es la preferencia del consumidor que apareció y que creo que leí que el consumo aparente podía calcularse ya en 20 kilos por persona, en un momento que la demanda de carne vacuna ha bajado? ¿Podés explicar si son campañas o qué ha pasado con el consumo doméstico además? Ya, yo creo que el consumo doméstico, sin duda, de porcinos, yo desde ya que lo veo más, ¿no? Pero eh, porque uno tiene los ojos en la actividad, pero está mucho más presente en todas las familias, en todas las casas, y es algo que en este invierno, cuando solo todo fue a consumo, fue impulsado por precio. Pero no creo que sea algo, Patricio, que pueda mantenerse en el mediano o largo plazo, que el precio del porcino tenga un precio superior al de la carne de vacuna, eh, porque las veces que ha pasado no duró mucho. Creo que hay preferencias del consumidor y cuando uno va a la carnicería, hoy muchas veces están una carne al lado de la otra, sea en supermercado o sea en carnicería, y entiendo que más allá de que el consumo está creciendo, está más presente en las casas, eso se nota, la producción está creciendo. Hasta septiembre, ahora hasta los últimos datos, la producción de cerdos, de carne de cerdos creció un 7-8%. Eh, entonces creo que va a haber más consumo, está habiendo más consumo, pero no creo que se mantengan los precios, que sea algo que dure mucho tiempo. Tengo una inquietud para Gustavo Grobo Copatel, que está vinculada con la posibilidad de agregar más valor sobre lo que Argentina produce desde el punto de vista agrícola. Y en eso de agregado de valor, obviamente uno piensa siempre en la producción de proteína animal. ¿Cómo ves las posibilidades de Argentina creciendo en ese sentido, Gustavo? Sí, bueno, mirá, hace muchas décadas que tenemos el sueño de agregar valor transformando granos en carnes, ¿no? Este, y siempre la restricción fue desde el lado de la demanda. Es decir, Europa nos castigaba con el escalamiento arancelario y China nos castigaba porque nos compraba grano pero no nos compraba carnes. Bueno, eso cambió a raíz de la gripe africana. China empieza a demandar más carne, entonces esa restricción que teníamos por algún tiempo no va a existir. Con lo cual es una oportunidad extraordinaria para poder, digamos, desarrollar esto que está pendiente para la agroindustria de Argentina, ¿no? Es cómo hacemos para transformar los granos en el NEA, en el NOA, en zonas como Río Cuarto, digamos, o La Pampa, digamos, lo más alejado de los puertos, cómo hacemos para transformar esos granos en carnes. Me da la impresión de que hoy la restricción está más vinculada con, perdón que me suena acá algo que no entiendo qué es, la restricción está más vinculada con la financiación, el acceso a la financiación para llevar adelante esos proyectos. Así que ahí vamos a tener que ser creativos para ver de qué manera podemos financiar esos proyectos que los vamos a poder hacer ahora y si no los hacemos ahora por ahí se nos pasa el tren, ¿no? Es decir, porque otros países van a hacer estas inversiones y van a estar proveyendo a China desde otros lados. Concretamente, digamos, China está construyendo lo que se llama la ruta de la seda, hay un tren que va a ir desde Europa hasta China.
eso tiene algún tipo de riesgo porque Ucrania, Rusia son competidores muy importantes para nosotros y podrían estar, digamos, acercados a través de los ferrocarriles con China, ¿no? Gustavo, mencionaste, perdóname, el tema del Mercosur. Yo lo estoy Sí. viendo por el lado de Europa y por el lado de Argentina y el tema del tema ambiental. ¿Vos creés realmente todavía que tiene futuro el acuerdo del Mercosur o está casi muerto, como lo vemos algunos, digamos, o muy No, suspendido? yo creo que no, yo creo que está vivo y que obviamente va a haber todo un proceso. El proceso no es fácil, es complicado, digamos, porque hay cuestiones que son razonables y hay otras cuestiones que son realmente instrumentos de negociación, pero se dio un gran paso, digamos, el año pasado. Y seamos realistas, para los productores agropecuarios, agregar valor sin acuerdo con Europa es una utopía. O sea, va a ser muy difícil crear sistemas con agregado de valor, vender productos mejor, en fin. Para nosotros es clave este acuerdo y es clave en general para toda la economía de Argentina. Si nosotros en 10 años no logramos tener un estándar de competitividad que nos permita competir con Europa, vamos a tener problemas de otro tipo, ¿no? Así que me parece a mí que hay que seguir luchándolo. Era un acuerdo que estaba muerto y de un día para otro se levantó. Es decir, si ustedes recuerdan, hasta antes de eso, digamos, nadie esperaba que este acuerdo surgiera y se dieron la convergencia de dos o tres cosas y se armó. Bueno, no podemos descartar que haya convergencia de dos o tres cosas nuevas en un futuro inmediato que hagan que esto se acelere. Yo te quiero aprovechar, Gustavo, porque sé que 8:15 aproximadamente no tenés que dejar por compromisos. Me gustaría preguntarte, y no quiero meterme en política, pero a veces la política define aspectos productivos, y hoy estamos viendo que surge el Consejo Agroindustrial y tiene una proyección de crecimiento importante en función de que se instrumenten determinado tipo de políticas. ¿Cómo ves esta irrupción del Consejo Agroindustrial y si es posible trabajar desde lo público y lo privado para potenciar justamente la producción de granos en la Argentina? ¿Cómo lo ves? Bueno, la propuesta del Consejo está alineada a lo que acabo de decir, ¿no? O sea, es una propuesta que habla de industrializar y de alargar los procesos en Argentina y me parece que hay ahí una coincidencia en general. Después hay una discusión sobre digamos, sobre el diferencial arancelario, que es otro tema. Digamos, y yo tengo una posición pública sobre este tema ya hace varias décadas, digamos, en donde básicamente estoy a favor del diferencial arancelario por distintos motivos. Creo yo que el diferencial arancelario no perjudica a los productores, sino que los favorece. Y bueno, y puedo tener un montón de argumentos objetivos para poder discutir ese tema. Pero más allá de ese tema que es polémico, este plan del Consejo Agroalimentario también es un plan que, no sé si recuerdan, estaba el PA 2020, ¿no? El plan que se hizo durante el gobierno de Cristina con Domínguez como ministro de Agricultura, que hablaba más o menos de las mismas cosas. El impacto que tiene el alargamiento de las cadenas de valor, la producción de carnes de distinto tipo, no solamente cerdo, pollo, vacuno, lácteo y demás, integración al mundo es enorme para Argentina. Es una, y yo diría que hoy necesariamente debería integrarse también a todo el tema de que la gente vuelva al campo, porque el problema de la inclusión o de la integración antes no era tan importante y ahora cada vez a partir de la crisis puede ser más importante. Y eso se sinergizan estos proyectos, ¿no? De volver al interior, del desarrollo agroindustrial, de desarrollar los servicios en el interior, y la verdad que la pandemia lo que ha hecho es acelerar esta idea, porque antes todo parecía que iba a suceder en Buenos Aires, ahora con la pandemia aprendimos a que uno puede vivir en un lado y hacer negocios en otro, gracias a la tecnología, y eso se ha hecho cada vez más habitual. Entonces esto va a permitir seguramente tener una mirada más federal del desarrollo. Patricio, ¿querés aprovechar una pregunta para Gustavo? Eh, Tenés el micrófono muteado, fíjate que si te lo habilitas así te escuchamos todos. no,
perdón, quería preguntarle a Rafael, así Gustavo también escucha, porque ¿te acordás cuando se presentó el PEA, Gustavo? Uruguay estaba muy ya haciendo su acuerdo con el Mercosur, ya parecía como que el tema Mercosur, ¿cómo está viendo Uruguay el acuerdo Mercosur? Y si, el acuerdo, perdón, Mercosur, Comunidad Económica Europea, y si puede llegar a tomar una acción unilateral Uruguay, ¿no? Porque no está en la misma situación de Brasil ni en la nuestra. Bueno, acá a nivel de la producción hay mucha expectativa de que eso suceda. Además, Uruguay, en cuanto a la Unión Europea, eh, utilizó de muy buena forma la llamada cuota 481, ¿no? La cuota de animales terminados a corral, que a partir de este año empezó a disminuir porque se le dio una parte de la misma en forma exclusiva para los exportadores de Estados Unidos, y esa porción de la torta de los exportadores de Estados Unidos va a ir creciendo año a año. Entonces, año a año se va a ir disminuyendo la posibilidad de participar de ese cupo. A mí me parece que en las condiciones actuales, yo no sé si está en el freezer ese acuerdo, pero por lo menos está en la heladera, ¿no? Y ya sabíamos que iba a haber un lobby muy importante de parte de los productores franceses fundamentalmente, y de parte de Irlanda, para, bueno, para que no salga, y se están agarrando de los problemas ambientales en la Amazonia para frenarlo. Ojalá se pueda seguir para adelante. Yo de mañana participaba de una reunión similar a esta aquí en Uruguay y planteaba las diferencias que hay. Uruguay se quiere parecer mucho como exportador, porque a diferencia de Argentina y de Brasil, Uruguay 70% de lo que produce lo vuelca al mercado internacional. Entonces, a Uruguay le va la vida en mejorar las condiciones de acceso al mercado internacional. Acá nos gusta compararnos con Australia como de alguna manera el mejor de la clase, digamos, ¿no? En todo este sentido. Hay 4 países que son los principales importadores mundiales de carne bovina, que son China, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Entre los 4 acumulan un 60% del comercio internacional de carne vacuna. Bueno, Australia tiene tratados comerciales con los 4 y está mejorando año a año sus condiciones de acceso. Por ejemplo, nosotros pagamos, Argentina también, 12% de arancel para entrar a China, relativamente bajo, pero es un 12%. Este año Australia está pagando 4,8, el año que viene paga 3,6 y a partir de 2024 va a pagar 0. Argentina y Uruguay tienen una cuota con Estados Unidos de 20.000 toneladas, dentro de la cual además pagan $44 por tonelada de impuesto. Por afuera la cuota pagan 26,4%. Australia tiene una cuota de 433.000 toneladas, prácticamente incumplible, lo cumplió un año nada más, y por fuera de la cuota nada más. Y a partir, no me acuerdo de qué año, pero en pocos años, creo que 2022, ya el arancel fuera de cuota le baja a 0 también. Entonces, Uruguay, a mí me parece que si el Mercosur y fundamentalmente Argentina no muestra señales políticas en cuanto a la intención de avanzar como bloque para hacer acuerdos comerciales con otras regiones del mundo, Uruguay va a intentar hacerlo por la suya. Claro, es mucho menos atractivo para la otra parte que sea Uruguay que sea el Mercosur, eso es evidente. Pero no hay mucha intención de la administración actual de esperar al Mercosur si no hay voluntad política del Mercosur de avanzar en ese sentido. Tengo una inquietud para Lucas, de Horacio Gabossi, dice, a mí me gustaría aclarar, dice Horacio, también experto en el sector porcinos, que no veo posible que estemos llegando a los 20 kilos por habitante año, como se decía aquí, dice, ya que la faena anual crece al nivel de un 4 o 5%, la exportación al nivel del 140%,
mientras que la importación se redujo un 50%. En mi opinión, el consumo de porcino anualizado está estable en torno de los 14 kilos. Me gustaría conocer la opinión de Lucas. Lucas, ¿cuál es la tuya? Mira, los datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que son los que todos tratamos de mirar, es 14,11, si no me acuerdo mal, y es muy similar al del año pasado. Y ese crecimiento de las exportaciones se compensa con la disminución de las importaciones, así que creo que el crecimiento del consumo no va a ser, no va a llegar a 1 kilo en el año, y si llegamos a 14,5, creo que estaríamos teniendo un crecimiento esperado para este año. Hay diferentes estadísticas, diferente tipo, pero me parece que hay, para poder comparar las tres carnes, me parece prudente usar la misma fuente y que sea el ministerio esa misma producción. Yo coincido ahí, estoy más cerca de la visión de Horacio, que el consumo no llega a los 20 kilos por habitante por año, por cómo se mide. Gracias, Lucas. Bueno, en 5 minutos nos tiene que abandonar Gustavo. Nos gustaría, por lo menos de mi parte, Patricio, no sé si tenés alguna inquietud en particular, pero que nos hagas ¿querés preguntarle algo concreto? Si no, me gustaría que nos hagas Sí, un balance, no, porque escuchás, sí. claramente estamos en un balance donde tenemos en el Mercosur 3 gobiernos de centro derecha y un gobierno de centro izquierda. Y esto, el Mercosur lo ven como oportunidades, los pro exportadores, y como ladrón de trabajo, los proteccionistas, que son los gobiernos como el peronismo. ¿Vos ves, Gustavo, que aún así con esa comprensión el pragmatismo va a reinar? Porque Tardáguila fue muy claro que Uruguay va a tomar ese camino, pero puede tomarlo, porque ha sido votado para tomarlo, digamos, ¿no? Con lo cual me llama la atención cómo viviremos, digamos, esta relación en el Mercosur. Y más allá de las voluntades políticas o las ideologías, los acuerdos del Mercosur no permiten que cada uno haga lo que quiera. O sea, tienen que darse circunstancias, acuerdos muy particulares para que cada uno haga su... Yo creo que ahí pueden haber amagues, pueden haber discursos, pueden haber discusiones, pero finalmente me da la impresión de que es muy difícil, salvo que haya una hecatombe, digamos. Yo no creo que eso. Por otro lado, el gobierno argentino en eso, si bien al principio trascendió, digamos, de que de alguna manera le ponían el freezer, después se encargó de desmentir eso. Y lo que yo tengo entendido es que quieren tomar una actitud pro negociación con la Unión Europea, solo que la quieren hacer con algún tipo de negociaciones distintas y demás. O sea, yo creo que finalmente, a ver, digamos, uno puede pensar las cosas, como decía un amigo, podés pensar, digamos, con optimismo o con pesimismo. Los dos llegamos al mismo lado, porque la realidad va a ser una. Solo que los optimistas vivimos mejor el camino, ¿no? Entonces, yo creo que nuestros países no somos socios, los países del Mercosur, somos hermanos. A los socios uno los puede elegir y puede decir ahora lo quiero, ahora no lo quiero. Los países hermanos no tienen más remedio que estar toda la vida juntos. Y si le va bien a uno, le va bien al otro, y si le va mal a uno, le va mal a otro. Yo creo que nosotros, el acuerdo con, digamos, consolidar el Mercosur es algo vital para nuestra democracia, para el capitalismo que tenemos, para el desarrollo y demás. No veo que alguno de estos países puedan tener éxito si van solos al mercado mundial, tienen que ir integrados. Los desafíos que hay es de hacer empresas del Mercosur, es decir, que los frigoríficos de Uruguay compren frigoríficos argentinos o viceversa, o uruguayos, en fin, un modelo de integración mucho mayor que el que hay hoy. Obviamente el camino está complicado, pero yo confío mucho en que eso, que lo lógico va a prevalecer. No sé si puedo parecer un tonto, digamos, un optimista tonto, pero me parece a mí que no se puede detener el viento con la mano. Muy bien. Gustavo, 20 y 13 te liberamos y te agradecemos mucho
este contacto, esta Bueno. comunicación con nosotros. Estamos Ya, cumpliendo gracias a ustedes. con Un gusto y felicitaciones por todo lo que hacen. Chau, chau. Gracias, Gustavo. Yo tengo una inquietud para con Rafael, que con China. China obviamente vio diezmada su producción de carne porcina, dicen un 30% de su stock aproximadamente. Eso lo transformó en una aspiradora enorme de proteína animal de todo el mundo. Se dice que se recupera pronto China de este golpazo. Nos gustaría saber si vos creés que esta recuperación del stock de cerdo en China se está dando más temprano que tarde y cómo puede llegar a influir en el corto o en el mediano plazo una potencial recuperación de China en ese sentido, Rafael. Sí, yo te quiero hacer una puntualización sobre los acuerdos del Mercosur. Lástima que Gustavo se tenía que ir. Pero aquí de lo que se está hablando y lo que habló el presidente y desde el Poder Ejecutivo es quizás no ir hacia acuerdos tan ambiciosos como podría ser un tratado de libre comercio, pero sí acuerdos más puntuales con otros países o regiones que permitan avanzar en ese sentido, más allá de que alguno de los socios de la región no lo quiera hacer. Y me parece que ahí seguramente se pueda encontrar la forma de avanzar en ese sentido. Respecto a pregunta, Silvio, a mí me da la sensación de que lo estamos viendo en los precios internacionales de la soja, ¿no? Más allá de que también se dice que hay cierta decisión estratégica de China de abastecerse de esta materia prima ante eventuales disrupciones de la cadena por la pandemia. El hecho de que la soja esté subiendo tanto seguramente tiene que ver también con una mayor cantidad de animales en el mundo y fundamentalmente en China que necesitan ese alimento. El precio del cerdo en China subió muchísimo y hay muchas granjas que, a pesar de el riesgo que puede implicar volver a tener estos animales susceptibles a una enfermedad tan altísimamente mortal como la fiebre porcina africana, están corriendo el riesgo igual y están invirtiendo nuevamente en la producción de cerdo. A mí me da la sensación que 2020 va a haber marcado el piso de producción de carne de cerdo en China y podría empezar a recuperarse a partir de 2021. Hay que ver cómo eso pega con, bueno, en qué situación está lo de la pandemia, que obviamente tiene un impacto depresor sobre el consumo mundial de una proteína animal relativamente cara como la vacuna. Pero sí, a mí me da la sensación que China el año que viene ya no va a tener un hueco tan grande para satisfacer desde el mercado internacional. Hay que ver en qué situación está la demanda en China, o sea, el crecimiento de la economía en China, porque si se soluciona el tema del COVID es una cosa y si no se soluciona es diametralmente opuesta en cuanto a las necesidades, no solamente de China, sino de todo el mundo. Rafael, yo te quiero hacer una pregunta con eso. Yo veo una crisis de agua también detrás de la producción en general, con una discusión sobre que el sistema productivo tiene que proveer el producto final con el agua incluida. Uruguay, Argentina, bueno, hasta esta sequía teníamos la situación privilegiada, pero digo, ¿China no tiene una crisis de agua en la puerta si empieza a producir los volúmenes que produjo en el pasado? Podría ser, y bueno, y está aumentando muchísimo la importación, ¿no? Hablando de agua, bueno, acá, y supongo que ustedes también están con la preocupación de los pronósticos de Niña, ¿no? Para esta parte del mundo, que también implicarían una menor probabilidad o una mayor probabilidad de lluvias por debajo de lo normal. Va a ser uno de los factores, sin duda, en el futuro y es posible que ya lo esté siendo en estos momentos.
Para Lucas tengo una inquietud. Hablando de China, se habló mucho también de la inversión china, de la potencial inversión china aquí en la Argentina para producir cerdo, con prácticamente todo el proyecto productivo armado. Y hay voces disidentes, se escuchan voces disidentes dentro del sector porcino en la Argentina respecto de darle la bienvenida a estos capitales o rechazarlos por lo menos desde la postura. ¿Cuál es la tuya, Lucas, en ese sentido? Mirá, yo creo que rechazar los capitales me suena como algo que no deberíamos hacer conceptualmente, por la fuente de trabajo que se puede generar, por el valor agregado que puede tener el país, pero sí también, como comentás, Silvio, que hay muchas dudas sobre cuáles son los tiempos de estos procesos y cuáles son las reales potencialidades de esto, ¿no? Creo que se hablaron de muchos números diferentes, cuando todavía no hay firmado, el memorándum no se ha firmado todavía entre los gobiernos, después de eso tiene que haber un largo trabajo entre las diferentes partes privadas para ponerse de acuerdo, y eso lleva mucho tiempo. Y en ese sentido, mira, yo creo que las granjas porcinas en el interior, yo vivo en General Villegas, estoy en contacto directo con granjas en el día a día, y nosotros somos la tercera empresa que más gente emplea en Villegas, tenemos muy buena relación con la sociedad, y en ese sentido creo que no hay tantos choques como se vienen dando, y es la percepción que de los que vivimos más cerca, ¿no? de acá de la producción. Para adelante, ¿qué va a venir? Si son grandes inversiones de China o no, creo que hay más preguntas y va a quedar un poco más de tiempo, ser un poco más prudente. Desde ya creo que el sector, desde lo institucional, tiene que acompañar al gobierno para ser parte de la discusión, para ser escuchado, para plantear sus preocupaciones y sus necesidades, pero en principio no creo que sea algo que se vaya a dar en el corto plazo o que cambie tan rápido, ¿no? Y además, como vos decías, Silvio, China también está apostando, y decía Rafael, a crecer en China. No es que va a depender de nuestro crecimiento para ver qué decisiones toma, y todos sabemos el tamaño del mercado de China, y si crece China, cómo cambiaría la matriz productiva también con lo que se haga acá. Entonces, sería cauto con esas inversiones, o con tener más información, y con más información por ahí dar una opinión más basada en datos. Patricio, ¿alguna inquietud? Habilitate el micrófono. Ahí. Perdón, no, está muy bien, creo que contestó casi todas las dudas que teníamos nosotros sobre los criaderos y la demanda agregada de China, que podía cambiar el perfil de la demanda justamente, ¿no? Estamos hablando básicamente de China como gran comprador mundial de proteína animal. Me gustaría preguntarle a Rafael hacia dónde está mirando Uruguay, teniendo en cuenta que a partir de la pandemia, creo, dentro del Mercosur fue el país más afectado, porque Uruguay no vende volumen, sino que vende calidad, también algo parecido a lo que era Argentina en otros tiempos, y en función de esto, de buscar colocar calidad y a partir de la calidad mejor precio, ha quedado un poco golpeado en el contexto de este 2020. ¿Cómo están trabajando esta realidad allí como para modificarla y mejorarla, Rafael? Estás con el... Ahí está. Sí, no, ya lo habilité. Y en cuanto a la calidad, nuevamente ahí lo de la cuota 481 para Uruguay, la cuota europea de animales terminados a corral, es un desafío importante, porque Uruguay basó el crecimiento de esta producción en la cuota, justamente, ¿no? Y bueno, el hecho de que se vaya a restringir, más allá del impacto, como tú decís, Silvio, de la pandemia sobre la demanda, es un desafío importante. Uruguay está buscando alternativas
En estas últimas semanas se ha hablado de alguna posibilidad en Estados Unidos, que a mí me suena relativamente raro, porque Estados Unidos, si algo es especialista en producir a corral, entonces vas a ir a competir allí con carne a corral, pero hay gente que está estudiando esa posibilidad. Y la otra es China. Otra vez volvemos a China, ¿no? Pero es ineludible volver a China, porque es verdad, China fundamentalmente es un mercado de volumen y es un mercado de precio, pero hay un segmento de altísimo nivel en China, que es muy importante, que es satisfecho fundamentalmente por el producto australiano, que bueno, es de altísima calidad. Y ahí se está generando una oportunidad, porque Australia, después de años de una sequía muy intensa y extensa, bueno, finalmente le llovió y está, como comentábamos hoy para Brasil, que está atravesando un proceso de retención muy importante, bueno, Australia también está con un proceso muy intenso de recomposición del rodeo vacuno, el precio de los animales para faena, los kilos carcasa está por encima de los $5, $5,30, realmente es un fuego el mercado australiano, y eso está impactando cada vez más en los volúmenes de exportación. En septiembre exportó un 31% menos, por ejemplo, que en septiembre del año pasado. Realmente está habiendo un impacto en su saldo exportable. Y bueno, Australia vende fundamentalmente carne para industria en Estados Unidos, ¿no? Para la elaboración de hamburguesas. Pero en China, ya te digo, tiene un segmento realmente importante dentro del hoteles, restaurantes, ¿no? El Horeca, y ahí se podrían estar generando oportunidades. Hay que exportar enfriado, preferentemente. Uruguay está empezando con algunos embarques de enfriado para China. Yo miraba los números ayer o antes de ayer, no me acuerdo, pero lo que va del año son números que son chicos todavía, por supuesto, pero son 800 y pico de toneladas que llegan embarcadas a Uruguay de enfriado, y el año pasado a esta altura iba a 70, una cosa así. O sea, multiplicó más que por 10, más allá de que los números todavía son chicos, se está buscando la posibilidad de ingresar en ese segmento de alta calidad en China, que ya te digo, Australia va a dejar un espacio ahí en los próximos meses. Para Lucas, la inquietud pasa por la industria frigorífica del sector porcino en la Argentina. Lucas, ¿cómo estás viendo esto? ¿Hacen falta más inversiones si es que Argentina quiere seguir creciendo y sobre todo si quiere seguir mirando con mucho más fortaleza en el mercado externo? Mirá, Silvio, creo que si crece la actividad porcina como un todo, ¿no? La cadena primaria y también la cadena industrial, como lo hizo en los últimos 10 años, que creció un 100%, sin duda también va a tener que hacer inversiones pensando también en la industria frigorífica, ¿no? Y si se da un crecimiento de llegar al millón a 1,2 millones de toneladas, 1,4, que sería duplicar la producción de hoy, sin duda que una parte de la carne tiene que ir a exportación o alguna de las otras carnes, y esas inversiones van a ser necesarias también en la industria frigorífica y en el trabajo conjunto de la industria frigorífica con la cadena primaria, que es un gran desafío, y para el tema de exportación, con varios temas, pero casi todos están integrados la parte de producción primaria y la industria, y creo que ahí hay un trabajo largo para hacer en ese sentido, no solo de inversiones, sino de trabajo a largo plazo por ese camino. Patricio, ¿alguna inquietud para Sí, Rafael? Lucas, Horacio, en una aparición en la mesa de carnes 1, creo que fue, mencionaba que es un sector inmaduro, que no se integraba fácilmente. ¿Qué oportunidad? Yo vi la integración en los 80 y 90 del pollo, cuando desaparecieron prácticamente todos los productores chicos y terminaron todos siendo integrados. ¿Vos ves un movimiento hacia la integración firme o todavía lo ves como mucha gente que tiene cerdos en el campo, pero que básicamente son productores de maíz y no tienen carácter asociativo
Bueno, Brasil justamente tiene las cooperativas también, ¿no? O sea que tienen núcleos productivos cooperativizados. ¿Ves ese camino o no lo ves para la Argentina? ¿Lo ves verde? Como lo veía él en la primera charla. Mirá, yo no creo que sí hay un modelo en todo el mundo en el cual hay una especificidad de lo que es la parte de reproducción y generar los lechones y engordarlos, ¿no? En ese sentido, es algo que se ha dado en todos los lugares del mundo y se está dando en Argentina. De a poco, en diferentes, yo lo escuchaba a Horacio, por ahí él lo ve más con alguien liderando eso o haciendo uno o dos grandes empresas con integrados. Yo creo que ese camino no se está dando, que han venido acá muchos a invertir, entre ellos BRF, que es uno que conoce bien el negocio, eh, y se va a dar eso, pero no lo veo que se dé a través de uno o dos grandes jugadores, sino a través de varias empresas con las que uno habla, están pensando a futuro su negocio y en crecer en donde están en sitio uno, que es donde se hace la parte de reproducción y maternidad para generar lechones, y tratando de integrarse, pero como en zonas más zonales, con pocos, porque hacen falta 10, 20 personas, y está avanzando. Hay varias empresas, no quiero dar nombres, pero que están trabajando en este sentido, y creo que para ahí va a ir, que va a haber una división de tareas, pero no veo que vayamos hacia uno, dos o tres grandes jugadores, por lo menos en lo que se ve hoy en Argentina, no veo ninguno que pueda llegar a ese nivel. Llega una pregunta, me gustaría compartirla con Patricio, a ver qué piensa él, porque dice, estamos hablando mucho con un enfoque hacia la exportación, hacia el mercado externo, pero ¿cómo ven el consumo de carnes aquí en la Argentina? Con el bajo poder adquisitivo de la gente. Bueno, uno de los problemas que tenemos es el bajo precio que se está dando, sobre todo en las haciendas más livianas de consumo, particularmente las que aporta en mayor medida el filo del engorde a corral. Vos, Patricio, sabés mucho de esto, así que podés hablar largo y tendido de lo que está pasando con el consumo interno basado en carnes de calidad que produce básicamente el feedlot, ¿no? Voy a parafrasear a Juan Eiras, que lo estuve escuchando hace unos días en una charla de la Cámara. Yo creo que todo lo que podía bajar el consumo de carne en el sector de la población que no puede comprar. ¿Te acordás, Silvio? Antes de la pandemia nos reunimos en Canal Rural y yo esperaba una reconstitución del salario real y una mejora, y con un aumento en las capas más bajas de la población. Bueno, yo creo que el proceso de la pandemia liquidó ese consumo, finalmente lo liquidó, o sea, nunca algo tan opuesto a la predicción, digamos. Y lo que decía Eiras es que los sectores que pueden comer y que siguen comiendo, que se parecen a la clase media que no tiene tantos problemas, va a aumentar el consumo. Va a faltar hacienda de feedlot, la gente no está reponiendo por lo menos al 20% porque no puede volver a levantar la escalera financieramente del cambio de precio del casi el 35% del ternero y el gordo, pero nadie sabe cuándo va a pasar. Y entonces lo que le decimos a los productores es que hagan todo gradualmente, que no concentren pensando que en Navidad van a tener ese aumento. O sea, que sean muy, muy gradualistas, porque nadie sabe cuándo, pero todos sabemos que va a faltar carne, que puede pasar los 135 pesos el gordo, pero cómodo. Ahora, nadie sabe cuándo, y si uno pone los números estáticos de hoy, entre 5 y 7 mil pesos de pérdida por cabeza y sin poner amortizaciones e intereses, con lo cual se va a revertir, se va a achicar esa pérdida, seguro que se va a achicar, pero nadie sabe cuándo y cómo. Y eso es un problema. Y es un problema porque no hay ninguna previsión. Me surge otra inquietud, Patricio, que yo todavía no me la puedo responder. ¿Por qué crees que se convalidó, cómo se convalidó? Esto es un beneficio claro para un eslabón de la cadena productiva, que es el criador, que siempre es muy relegado, justamente el ternero en el precio que seguimos viendo, que prácticamente lo tenemos poco más, poco menos, desde que empezó la zafra, con algún crecimiento en los últimos meses inclusive. Ya, probablemente todos, vos, Silvio, la podrías contestar por mí, porque no saben qué hacer con los pesos. Nadie quiere tener pesos y todo el mundo sabe que la mayor pérdida es conservar los pesos. Entonces anticiparon el aumento del ternero que se va a dar en el otoño que viene y ahora dejaron descolgado al gordo con un maíz imparable. Hoy está en 13.400 el maíz. O sea, lo que te digo que hoy, alargando el ciclo de engorde, no achicás pérdidas, sino que agrandás pérdidas. Cosa que siempre el filón americano de 200 días al final de día 150
terminaba la falta de paridad entre compraba mucho más caro el ternero que el gordo, y ahí empezaba a ganar plata y empezaba con un margen bruto día, cabeza positivo a compensar a riesgo ganar 20, 30, 50 dólares. Hoy la ecuación es por los dos lados negativa. Y el maíz también está sufriendo lo mismo que pasa con el peso. Es que el peso es la peor inversión que hay, porque si alguien te dijera voy a ganar plata, tampoco sabes si la volvería a invertir, porque esa es la otra que descubro. Si haces una vuelta, ¿volvés a jugar en esta ruleta? En pesos. Yo soy un convencido de que, mirá, ojalá, lo tengo acá Rafael, porque si no, no me lo creería nadie. El agro uruguayo habla en dólares. O sea, cuando vos hablas con los productores de los precios, ellos tienen su moneda y el uruguayo vale X, pero el productor sigue pensando en dólares. Es como si la convertibilidad acá no se hubiera ido nunca. Y los números se siguen haciendo en dólares. Rafael, ayúdame porque si no voy a quedar como un mentiroso. Esta es una economía muy dolarizada, ¿no? No solamente los animales se venden en dólares, los insumos se venden en dólares, los autos, las casas, muchos alquileres también son en dólares. Tenemos una economía dolarizada que se ha intentado desdolarizar, pero no se va a poder, está muy arraigado. Y ahora tú decías, bueno, el ganado se vende en dólares acá y yo creo que está bien, a mí me parece que está bien porque dado que la mayoría de lo que se produce se termina volcando al mercado internacional y por lo tanto en la moneda en la que se vende es en dólares, está bien que el precio de compra sea en dólares para que estén machados, ¿no? De alguna manera. O sea que me parece que eso tiene relación con el hecho de que somos fundamentalmente exportadores y no dependientes del mercado interno. ¿Y cómo le afectó, Rafael, ya que son una economía muy dolarizada, el hecho de que en el contexto de la pandemia el novillo uruguayo haya caído? Vos me vas a corregir porque yo tengo los números a trazo grueso, ¿no? Aproximadamente $1.20, más o menos, ¿no? Es el cálculo que yo hago. Sí, el novillo acá llegó a un tope histórico de $4.35 sobre, va a ser un año ahora, en octubre, noviembre del año pasado, y ahora estamos en $3.25, $3.30 quizás, o sea, estamos $1 abajo de lo que estábamos el año pasado, con un precio del ternero que también bajó, pero bajó en proporciones menores. El ternero había llegado a estar a $2.50, ahora está en el entorno de $2.15, $2.20. O sea, hubo un acomodo del precio del ternero, pero no en las proporciones en las que se dio el precio del gordo. Es llamativo aquí en Uruguay porque todas las industrias frigoríficas y tuvieron números excepcionales con los precios de venta a China en el correr del año pasado y también en principios de a pesar de la pandemia, menos aquí en Uruguay, porque el precio de compra de los frigoríficos era tan alto que, bueno, al fin y al cabo, ¿no? En esto de que es un intermediario que transforma un producto, en la resta, los números les resultaron muy negativos. Y los frigoríficos en Uruguay, a pesar de esos altísimos precios de venta, sufrieron mucho durante todo el año pasado por el precio de compra, justamente. Y eso que la industria frigorífica en Uruguay acá está muchísimo más concentrada que en Argentina. A mí me llama mucho la atención en Argentina lo atomizada que está la industria frigorífica. Yo miraba recién entre las principales empresas, no plantas, las principales empresas, creo que las 5 principales llegan al 12% de la algo así. Acá las 2 principales, que son las 2 brasileras, Marfrig y Minerva o Athena Foods ahora, tienen más del 40% de la faena. Y bueno, sin embargo, hubo un recalentamiento del mercado interno el año pasado muy intenso. A mí me da la sensación, intentando hacer un poco de futurología, que yo sé que no es lo conveniente, pero bueno, ya que estamos en esta charla, que se va a tener que dar con toda seguridad un proceso de
concentración de la industria frigorífica en Argentina en años venideros. Me da la sensación de que si pasa en todos lados, no entiendo por qué no va a pasar en Argentina, a no ser que haya alguna política que lo impida, pero es la tendencia global. Para Lucas tengo una inquietud y pasa justamente por el tema del precio. Venimos hablando del precio. Todo el mundo dice que se llegó a un techo en el capón porque el consumo interno no puede seguir convalidando esto porque en definitiva tenemos cortes inclusive que están a la par o por encima de los cortes vacunos en los mostradores. El precio que hoy está pagando la industria es un precio aún atractivo para el otro negocio que es muy chiquitito todavía, la exportación. Digamos, la exportación es buen negocio o se hace por una cuestión de estrategia por parte de la industria. Mira, el aumento de precios que se dio, también pues quiero remarcar algo, porque si no parece que se fue a las nubes el porcino, y el aumento anual del precio porcino es el mismo que aumentó el maíz y la soja en un año en pesos, ¿no? Que fue cerca del 60%. En ese sentido, creo que llevamos una economía que se mueve bastante ágil de un año al otro, lamentablemente, en cuanto a la inflación. Pero con respecto al negocio de la exportación, por lo que estuve conversando, hoy es un buen negocio. Hay perspectivas del sector de varios interesados en crecer, de varios grupos, en formar grupos nuevos de exportación, pero sigue siendo el 5%, el 7%, el 8% en algún mes puntual lo que fue destinado a exportación, y el resto tiene que convalidarlo un consumidor argentino. Yo, por dar un ejemplo, un poco lo que decía Rafael, la industria cárnica argentina está muy atomizada. Entonces, si nosotros faenamos en Junín o en Villegas, en Saladillo, o en Córdoba, en Río Cuarto, lo que fuera que se faene, se consume en ese lugar. Y lo tiene que convalidar el comprador de ahí para darse vuelta y venderlo en una carnicería. Entonces, un poco lo hablábamos antes, Silvio, creo que ante igualdad de precios en la góndola no tiene mucho para durar. Entiendo que tiene que haber una relación de precios que se mantiene, o que no que se mantiene, que va cambiando las relaciones entre las carnes, pero no veo que pueda aumentar más o que llegue para quedarse, que el porcino va a valer más que el bovino. No lo veo y no hay mercado que creo que sea así en el mundo. No sé si, Patricio, tenés una inquietud. No, Rafael debe tener números más nuevos que yo. Yo pensé que los 10 frigoríficos de exportación habían llegado al 22, que era un récord absoluto. Nosotros tenemos 400 y pico de frigoríficos en condiciones de faenar. Y pensé que el avance de la exportación, que es una cosa nueva, en el orden de casi el 20 y pico largo, que hacía años que no se daba, había llevado a los frigoríficos a un poquito más de faena que lo que mencionaste vos, Rafael. Pero no sé, vos debes tener los números capaz que más frescos que yo. Bueno, yo te hice las 5 empresas, vos me dijiste 10. Sí. Que las 5 sean el 12% y que las 10 sean el 22%, puede ser. No hice el cálculo de las 10. De todas maneras, es muchísimo más atomizado que cualquier otra industria frigorífica. Miremos Brasil con las 3 grandes, ¿no? Bueno, miremos Estados Unidos, hay 4 empresas que tienen el 80% de la faena. En Argentina no es así. Creo que Mirá, hoy estuve mirando sus números justamente, creo que Coto es que tiene 2 plantas, ¿no? Y creo que eso es el 3,5% del total de la faena, una cosa así. Le puedo errar, pero por ahí andaba. Y acá Marfrig, que tiene 4 plantas de faena, está en el 25% del total. Y Minerva, que tiene 3, aunque una no la está usando, está en el 17-18%. Bueno, y Paraguay, podemos hablar de Paraguay, ¿no? En Paraguay, Minerva, Guatena Foods, tiene 4 plantas de faena y tiene el 45% del total. Vos sabés que la inquietud pasa por lo siguiente. Yo creo que la atomización para mí es una fortaleza del negocio argentino de ganados y carnes. ¿Vos lo ves como una debilidad, Rafael? No, yo creo exactamente lo mismo que tú. Yo me imagino que para los productores también, porque cuanto más atomizado, más la competencia.
Yo no te digo que sea un proceso que sea positivo para la producción, aunque también lo puede llegar a ser. Este, no me animaría a calificarlo de rotundamente negativo, pero es algo que me da la sensación que en Argentina no se ha dado y que con seguridad se va a dar, porque no veo por qué va a tener que ser una isla en el mundo, a no ser, ya te digo, que haya una política que impida que una empresa tenga más del 5% de la faena. No sé. Ujú. Eh, El tema pasa por saber qué pasa con el cuero en el mundo, porque en la Argentina hoy, lo que fue en algún momento el quinto cuarto y que fortalecía el negocio, no vale nada. De hecho, mucha industria frigorífica tiene que hasta hacerse cargo del flete para llevarle el cuero a las curtiembres, y se está insistiendo desde lo político para que abran la posibilidad de que la industria frigorífica pueda exportar cuero salado, que por cuestiones arancelarias es casi impracticable. ¿Qué es lo que está pasando con el cuero, con el negocio del cuero en el mundo, Rafael? Eso es un problema mundial. Acá está pasando exactamente lo mismo. No hay demanda por cueros, no valen nada. Y es un gravísimo problema. Lo que tú decís acá también, siempre se habló del quinto cuarto, y el quinto cuarto, más allá de las menudencias y subproductos, el peso más importante del quinto cuarto siempre fue el cuero. Y hoy en día el cuero es un dolor de cabeza para la industria frigorífica. Bueno, pasó este año que el petróleo llegó a tener valores negativos, ¿no? Y bueno, y en el cuero ya había pasado antes, porque el frigorífico tenía que pagar para que se lo lleven. Este, y con esto de la pandemia, con esto de la gente en cuarentenada y saliendo menos, con menos venta de autos, eh, me parece que es un problema que va a demorar mucho en resolverse. Nosotros acá todavía, bueno, bajó mucho, pero todavía tenemos una producción de lana relativamente importante, y con la lana está pasando exactamente lo mismo, ¿no? Está en los menores precios en muchísimos años. Bueno, el algodón como textil también, porque, bueno, si la gente no sale, ¿para qué va a comprar ropa, vestimenta? Bueno, y con el cuero pasa algo parecido. Nos tenemos que ir despidiendo prácticamente, me dicen, pero bueno, me gustaría escuchar a Patricio también. Yo te digo que lo que yo leí que en Estados Unidos están enterrando el cuero también, eh, y hay una tendencia nueva a la utilización de usar sustitutos de cuero que incluso son más caros que el cuero. Creo que es la primera víctima en el consumo de la vaca o en la integración del precio de todos estos sistemas que van contra el consumo de carne y contra la matanza animal, porque hoy los sustitutos de cuero son muy buenos y hasta en China está creciendo la utilización de sustitutos de cuero. Cuero ecológico, como le dicen. Hoy vas a cualquier tienda a comprar ropa y lo primero que te dicen es esto es cuero ecológico. Te resaltan eso cuando antes te hubieran dicho que esto es de cuero. O sea, es una cosa bastante increíble, pero es un plástico, plástico imitación. Sí, No sé si porque la crisis del cuero es anterior a la pandemia, ¿no? Ya viene desde el año pasado. alguien tiene una duda y yo no tengo la capacidad de responder. Yo la tiro a la mesa a ver si alguien se hace cargo y si no la pasamos. ¿Qué va a pasar con el precio del maíz en los próximos 5 meses? Es la pregunta de un amigo que nos está acompañando. Se ríe Lucas. Una vez tuve un profesor que me dijo que si sabía el futuro no estaría dando clases, me dijo. No me animo a decir que va a pasar más de lo que el mercado sabe. Y No, además yo lo dejamos con Gustavo. del maíz en Como, Argentina no puedo hablar. como comentario, Silvio, sí me preocupa desde el sector porcino, más que el precio del maíz, qué va a pasar con el tipo de cambio, o además del precio de maíz, qué va a pasar con el tipo de cambio, porque se mete mucho en la rentabilidad del negocio apenas sucede. ¿Y sabés qué va a pasar con el tipo de cambio? Bueno, me gustaría agradeciéndoles, la verdad que fue, por lo menos para mí, una charla espectacular. Pude sacar muchísimas conclusiones. Rafael, la verdad, un placer verte. Gracias por acompañarnos. Me gustaría una reflexión final de lo que escuchaste o de lo que estás viendo, lo que vos quieras. Bueno, no, primero que nada, muchas gracias a ustedes.
te veo ahí en Canal Rural muchas veces antes de mi salida, estás tú ahí analizando el mercado de Liniers. Bueno, es un gusto ahora poder estar charlando personalmente contigo. No, agradecer, por supuesto que estas cosas siempre son sumamente útiles y enriquecedoras. Y vaya año para hacer pronósticos y ver cómo está la cosa, ¿no? Porque si hay algo, si la volatilidad es prácticamente intrínseca a todos estos mercados, este año lo ha sido aún. Yo, para criticar un poco, ¿no? Y sobre la futurología, ¿no? Predecir el futuro que decía Lucas recién, yo di una charla en FUCREA, que es la CREA de ustedes, el año pasado, a esta altura más o menos, octubre, noviembre, y mi primera conclusión fue la demanda por carne vacuna para el año 2020 está asegurada. Bueno, ¿cómo no hay que escupir para arriba, no? Claro, cuando te pasa una cosa de esta, con un cisne negro de esto, ¿no? Una pandemia de estas, obviamente te mueve, te trastoca todos los supuestos, te mueve todos los cimientos, y bueno, y más o menos hay que barajar y dar de nuevo. Hay certezas dentro de todas estas incertidumbres, hay algunas certezas, hablábamos de la fiebre porcina africana, hay un faltante sin ningún tipo de dudas, pero bueno, las seguridades en estos mercados no se puede apelar a ellas. Lucas, habilitate el micrófono, ahí está. Sí, me parece que es importante remarcar en este año, como decía Rafael, tan poco típico, en el cual el PBI de nuestro país es probable que baje entre un 15 y un 20%, llevándonos en nuestro país en particular, pero en general en el mundo han pasado situaciones que no se han visto desde otro momento, que el sector cárnico, voy a hablar del sector porcino, pero que el sector cárnico siga creciendo y siga por lo menos manteniendo sin tener una caída. Hay sectores en la economía argentina que han caído más del 50%. Entonces creo que mantener hoy el cero o mantener un 3% o que sea poco un 3%, lo entiendo viéndolo desde una visión de un Excel, cómo crece año por año, pero parándonos y mirando para el costado cómo es el contexto que estamos y cómo está el nivel del país hoy en día, creo que va a ser un buen año para el sector, que es un buen año para el sector y que lo está demostrando a través de los números. Patricio, me gustaría una reflexión tuya también. Bueno, gracias a todos, ante todo, por habernos acompañado. Yo creo, Silvio, que es la primera vez que todo el mundo tiene que mirar la macroeconomía. Con una política monetaria que no existe, no se puede producir. Nosotros vamos a llegar a una situación que le pueden bajar las retenciones, pero si cualquiera piensa que el tipo de cambio se va a estar moviendo más rápido que la baja de retenciones, no tenemos salida. Con lo cual, técnicamente es la primera vez que la macro, si no se acomoda, nosotros no podemos hablar de perspectivas de mercado y un montón de cosas. Que la gente salga a comprar ternero porque no quiera tener la plata, ya es una locura. Cuando vos lo ves es una locura en sí mismo y no pasa. Alguien me mencionaba la otra vez que el PBI argentino, medido con este dólar de 160 que llegó hoy, pasa a ser más chico que el de Guatemala. Entonces, lo que te quiero decir es que como no somos Guatemala, claramente, y la gente no puede vivir con esta expectativa, si la macro no empieza a mandar de una manera correcta, no sé qué posibilidades tenemos de acomodar negocios y hablar de márgenes, porque el margen también es algo que se licúa como el agua que se va entre los dedos, una cosa que va a ser muy difícil de continuar. Yo soy un convencido que hay una dolarización de hecho en los próximos meses, ¿no? Estoy convencido que vamos hacia... Ustedes no se acuerdan, pero en la última etapa de Macri, antes de llegar a las PASO, nuestro amigo Miguel Achával le había ofrecido la compra de venta de Hacienda en dólares. O sea, lo que te quiero decir es que ya se estaba empezando por ese camino. Después se pudrió todo, pero estoy convencido que va a ser un camino de tranquilidad y de inversión. Yo le agradezco a la gente amiga de Tecnal por tenerme en cuenta y darme la posibilidad y el gusto de compartir con gente tan valiosa una charla como la de hoy. Voy a apuntar un poquito lo que estuve escuchando y anotando. Rafael nos comentaba que China aparece como el gran demandante global de proteína animal a partir de la peste porcina africana. El gran proveedor potencial y real es el Mercosur, que cuadruplicó sus exportaciones en los últimos 20 años.
India se perfila como proveedor alternativo, aunque con muchos conflictos internos. Argentina tiene el precio más bajo de la región para el novillo, para la carne, $2,72. 3 de cada 4 lo vuelca al mercado interno, hoy muy deprimido. Brasil procesó de retención de vientres, en un proceso de retención de vientres, y Europa que pasa por dificultades. Uruguay utilizó muy bien la cuota 481 y ve en la heladera el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Los países más importantes en cuanto a importación de carne son China, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Y Uruguay se quiere parecer a Australia porque tiene muy buenos acuerdos con todos ellos. Uruguay va a tratar de hacer acuerdos privados si es que no prosperan los acuerdos del Mercosur, y Uruguay busca alternativas para segmentos de calidad también en China. Gustavo Grobo Copate, el que decía que la demanda de carne va a crecer en el mundo, también aparecen cambios en los hábitos de consumo y en ello aparece la legumbre como una alternativa. Atención al cambio climático, decía, China como gran aspiradora mundial, África como potencial grande para el crecimiento agrícola, aunque con una baja en la competitividad. Agregar valor, problema de restricción de demanda que está cambiando la oportunidad. Acuerdo Mercosur, Unión Europea, para él está vivo, el proceso no es fácil, pero está vivo. Él está a favor del diferencial de retenciones, lo dejó claro, porque cree que ese diferencial favorece al productor. El Mercosur dice, no son socios, sino hermanos. El precio de Japón aumentó el 100% en el último tiempo, en las últimas semanas, aunque venía también una baja importante. El consumo doméstico ha crecido, la producción también va a crecer en función de este consumo. Hoy está en 14 kilos per cápita. Las inversiones chinas, tomarlas con pinza. Si se sigue creciendo en el sector, debe haber también más inversión desde parte de la industria frigorífica, camino de integración. El PIB en Argentina va a bajar un 15%, el sector siga o se establezca, es una gran noticia. Y Patricio Bertel, otra cosa, dijo, atento a mirar la macroeconomía. Eso es lo que yo fui anotando y seguramente se me pasaron muchas cosas. Gracias a todos. Yo me despido. Si alguien quiere decir algo más para el cierre, lo escucho. Muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando y siguiéndonos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.